Buenas noches. Al grito de Alá es grande, un yihadista armado con un cuchillo ha herido a un policía en el paso fronterizo de Melilla, la principal vía de acceso entre Marruecos y España. La policía ha conseguido reducirlo, lo acaban de ver, mientras que el titular de Interior trataba de quitar importancia a este ataque, reduciéndolo a la acción de un desequilibrado. Lo vemos ya en las 5 W. Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, siguiendo la estela de la corrección política a la que obliga Bruselas, ha minimizado el ataque perpetrado por un islamista radical hoy en el paso fronterizo de Ben Azir, principal frontera para España y también para Europa con Marruecos. A primera hora de la mañana, este individuo armado con un cuchillo de grandes dimensiones ha atacado a uno de los policías de la frontera, hiriéndole de carácter leve en una mano. Como se aprecia en el vídeo que acaban de ver, el resto de los agentes han protagonizado una escena propia de una película de acción. Con serenidad y aplomo han ido rodeando al atacante hasta conseguir reducirlo con el lanzamiento de una baliza de separación. Una vez en el suelo han podido detener al sospechoso tras desarmarle. Que el atacante haya gritado en nombre de Alá, consigna marcada por el yihadismo, no tiene para Zoido la menor importancia, que parece olvidar que precisamente los ataques individuales con arma blanca son una de las herramientas efectivas y sanguinarias del terrorismo yihadista. ¿Acaso olvida el ministro Zoido cómo murió el agente de Scotland Yard que vigilaba el Parlamento británico? ¿Olvida también el titular de Interior cómo los palestinos desarrollaron hace solo un par de años una de las fases más cruentas de la intifada, apuñalando silenciosamente a los judíos en las paradas de autobús, en los supermercados o en las aceras? Desde Intereconomía queremos felicitar a las fuerzas del orden que han conseguido que el ataque se haya quedado tan solo en un susto, sin menoscabo del evidente y necesario reproche a esas declaraciones del ministro por tratar de negar lo evidente. Ni es la primera vez ni desgraciadamente será la última en la que el yihadismo utilice el cuchillo en lugar de la Kalashnikov. Aún así, hoy España vuelve a convertirse en ejemplo del mundo en su lucha contra el terrorismo islamista y así lo reconocen desde Estados Unidos. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos. Antes, editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. La consigna dictada por la corrección política imperante en Flandes, que es desde donde nos dicen qué y cómo debemos hacer, cómo debemos hablar y hasta cómo debemos pensar, obliga a degradar cualquier ataque islamista que no despliegue sobre el terreno una logística digna de una acción de guerra, reduciéndolo siempre a la acción de un perturbado. Esto es lo que ha hecho hoy el ministro de Interior español, tratando de ocultar la evidencia de lo sucedido, un cuchillo y la invocación a la grandeza de Alá en la garganta y en los labios del terrorista, felizmente reducido por la policía española en Melilla. El ministro, más que nadie, debería saber, porque ya ha sucedido en Israel y está sucediendo en toda Europa, que un hombre solo con un cuchillo dispuesto a matar en el nombre de Alá es tan peligroso como un Kalashnikov, porque es más fácil que se mimetice entre el gentío presa del pánico, es más fácil que se deshaga del arma que puede adquirir en cualquier ferretería o hipermercado sin necesidad de acudir a los mercados negros de venta de armas de fuego, en los que siempre se deja rastro, y al no estar generalmente fichado es mucho más difícil de localizar, perseguir y detener. De ahí el inestimable valor de lo que ha hecho hoy la policía española en Melilla. Si el ministro quiere hacernos creer que es un perturbado, tendrá que acabar aceptando que todos los yihadistas lo son y que están perturbados por los mandatos del Corán y por las prédicas que reciben todos los viernes de oración en todas las mezquitas de España y de Europa. Más de 300 periodistas de todo el mundo cubrirán mañana la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Tribunal de la Audiencia Nacional encargado del caso que hace referencia a la primera época de la trama Gürtel, la comprendida entre los años 1995 y 2005. La cita es a las 10 de la mañana. A ella acudirá Rajoy previsiblemente solo y exclusivamente en calidad de testigo, por lo que no podrá acogerse al derecho a no declarar y además está obligado a decir toda la verdad. Llevar al presidente allí como testigo, pues no sé si tiene o no mucho sentido, pero él va a hacer todo lo que esté en su mano por esclarecerlo.
El gobierno regional catalán, que permanentemente niega la legitimidad de las instituciones del Estado español, sí acudirá a los tribunales españoles para recurrir el Fondo de Liquidez Autonómica. Así lo han comunicado precisamente el día en el que diversos y pintorescos personajes de la farándula internacional y del deporte, que poco o nada saben de la historia de España y de Cataluña, se muestran, eso sí, muy partidarios de la independencia de esa región. Entre ellos cabe destacar a Yoko Ono, Silvio Rodríguez, Peter Gabriel y Risto Stoichkov. Ante la sumisa actitud del presidente socialista de Castilla-La Mancha frente a Podemos, Emiliano García Paje, los miembros de la formación morada a los que se les ofreció entrar en el gobierno autonómico han decidido aceptar la oferta del Partido Socialista Manchego. Pablo Echenique, eufórico, se felicita por la entrada de Podemos en el gobierno autonómico, afirmando que es el preludio de lo que se puede producir a nivel nacional. Los nuevos préstamos hipotecarios exigirán más visitas al notario, ahora habrá que abonar menos gastos de tramitación y recogen la demanda social contra la rapidez de los desahucios bancarios por impago de la hipoteca. A partir de ahora será más difícil desahuciar a una persona que haya dejado de pagar la hipoteca por atravesar una situación económicamente difícil. Quedan menos de 24 horas para que Mariano Rajoy declare como testigo en la pieza separada del caso Gürtel, que estudia los años comprendidos entre 1995 y 2005 sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular, y después de que Correa declarase que negociaba mordidas con los empresarios y que después eran llevadas directamente a Génova. Poco ha trascendido de la preparación a la que se ha sometido el presidente del Gobierno en los últimos días. Apenas sabemos que, según indican fuentes cercanas a Génova, está previsto que Mariano Rajoy acuda solo a la cita. Preguntados por la declaración más esperada, tanto Javier Maroto como Carlos Floriano han garantizado su convicción de que Rajoy dirá todo lo que esté en su mano y que responderá a todo lo que se le pregunte. Yo creo que el presidente, como cualquier ciudadano, cumple con su obligación como ciudadano, y es cuando se le llama como testigo, acude. Estamos hablando de que este caso, de lo que se va a hablar en la audiencia, es de la financiación municipal de, corregidme si me equivoco, de dos municipios de la Comunidad de Madrid, de Pozuelo y de Majadahonda. De esto se va a hablar exclusivamente, porque es de lo que se trata. Entonces, el llevar al presidente allí como testigo, pues no sé si tiene o no mucho sentido, pero él va a hacer todo lo que esté en su mano por esclarecerlo. Más de 300 periodistas acreditados, 21 medios extranjeros como la televisión francesa, la alemana o la rusa, y fortísimas medidas de seguridad. Ya está todo listo para que mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare como testigo en el juicio del caso Gürtel. Pero ¿cómo va a ser esa comparecencia que de momento está llena de incógnitas? María Matos, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues está citado mañana a las 9:30 de la mañana. Se desplazará a la sede de la audiencia de San Fernando de Henares, al este de Madrid, y ahí es donde comienzan las incógnitas, porque hay dos opciones a la hora de entrar al tribunal. Rajoy puede hacerlo por la puerta principal, que es donde lo han hecho todos los testigos hasta ahora, y dejarse así fotografiar por los periodistas. Ahí está donde va a estar la prensa, o la otra opción que sería entrar por la puerta de los vehículos para así evitar los focos de la prensa. A su llegada, el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, tiene previsto salir a recibirlo a la puerta de la audiencia. Por eso creemos que Rajoy va a elegir esa primera opción y entrará por la puerta principal. Pero una vez dentro, Rajoy no se sentará en la mesa situada enfrente de los jueces y de los fiscales. No, como todos los testigos, sino que los magistrados han acordado que esté en un estrado a la misma altura que los abogados y que el tribunal. Así, pues no tendrá que levantar la cabeza al responder a las preguntas y se librará de la foto que todo el mundo busca. Rajoy sentado en el banquillo con Bárcenas como acusado a sus espaldas. A Correa no lo tendrá porque dice que no va a venir. Como vemos, aquí ya se distingue un trato de favor al intentar preservar la imagen de Rajoy en vez de dejar que acuda como un ciudadano más a declarar. Pero Rajoy no va a estar solo. Irá acompañado de su abogado Jesús Santos, que ha sido teniente fiscal de la Audiencia Nacional y que también es el mismo abogado que utiliza Cristiano Ronaldo. Nos hemos dado cuenta que el presidente ha tenido su agenda suspendida durante toda esta semana para poder preparar bien la declaración, y es que su abogado, junto con su equipo, le han elaborado una batería de 200 posibles preguntas a las que tendría que responder para evitar que conteste con respuestas como, por ejemplo, no lo sé o no lo recuerdo.
Pero ¿quiénes van a poder preguntarle directamente a Rajoy? Pues el primero en hacerlo será el abogado Benítez de Lugo, representante de la Asociación Socialista de ADADE, y estará asistido por Francisco Montiel, el abogado que ha llevado el peso de esta acción popular desde que empezó el juicio. Después le llegará el turno a la Fiscalía. Concepción Sabadell podría preguntar si quisiese, aunque recordamos que ya se opuso a que Rajoy declarase. Y el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, irá al juicio, pero por cortesía institucional, y no hará ninguna pregunta. Y si todavía queda algo por saber, será el turno del abogado de los socialistas valencianos y después le tocaría al Partido Socialista de Madrid y a las defensas. Y por último, ¿sobre qué le van a preguntar en esa declaración de mañana? Pues está obligado a responder absolutamente a todas las cuestiones sobre la financiación de su partido, la contabilidad B, las donaciones recibidas o sobre su relación con Correa o también el famoso mensaje a Bárcenas. Tendrá que responder por los cargos de responsabilidad que tenía en el partido entre 1999 y 2005. Sin duda, una declaración que le convertirá en el primer presidente del Gobierno de España en acudir a un juicio. Muchísimas gracias, María Matos. Expectación máxima por la declaración de Mariano Rajoy, que desde el Partido Popular tratarán de defender recordando otros ejemplos en los que jefes del Ejecutivo tuvieron que sentarse en el banquillo. Nos decía María Matos, es la primera vez que un presidente de nuestro país, un jefe de Estado, tiene que sentarse en el banquillo. Es verdad, es cierto, siendo presidente ninguno se ha sentado, sí lo han hecho con posterioridad. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren desmontar esa intención, ese argumento esgrimido por la izquierda de que un presidente testificando lanza una imagen de desprestigio. ¿Quiénes antes que Rajoy tuvieron que vérselas con la justicia? ¿Es el líder del PP el primero en testificar en un juicio? Vamos a analizarlo en el siguiente vídeo. No es Mariano Rajoy el único presidente que ha tenido que dar explicaciones a la justicia. En plano nacional, el 8 de junio de 1995, Adolfo Suárez declaró ante la audiencia por el caso Banesto. Ha sido el primer presidente de la democracia que se ofreció a prestar declaración sobre uno de los procesos más largos sobre delitos económicos. Felipe González, el expresidente que sufrió la dimisión de 18 ministros en cadena por corrupción, también declaró ante el Tribunal Supremo en calidad de testigo por un caso de los GAL. Y si miramos fuera de nuestras fronteras, también hay casos de presidentes y de primeros ministros que se sentaron en el banquillo. Casos que el Partido Popular usó para quitarle hierro a la citación. En nuestro país vecino, Francia, Lionel Jospin fue primer ministro y declaró como testigo por una supuesta financiación ilegal del Partido Socialista francés. Ocurrió en el 2001 y 5 años más tarde le tocó a Dominique Villepin por una trama de listas bancarias falsificadas. El primer ministro británico, David Cameron, declaró en 2012 por la polémica que saltó a la luz sobre unas escuchas ilegales de un periódico. Pero es que incluso Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo, tuvo que declarar por una presunta traición diplomática al no haber gestionado las autopsias ni haber devuelto los restos del avión presidencial accidentado en Rusia, en donde falleció el jefe del Estado polaco y otros 95 representantes políticos, militares y eclesiásticos. También fuera de Europa, Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, declaró en 2016 como testigo de un caso de tráfico de influencias de la empresa Cabal, sociedad en la que su nuera es socia y donde su hijo trabajó durante 4 años. No será el primero, pero sí se convertirá, por tanto, en el único y primer presidente del gobierno en ejercicio en declarar ante la justicia. Pues fenomenal. Yo no estoy de acuerdo. Yo no creo que lo hayan sentado en el banquillo, ¿no? Pues supongo que con razón, entonces. Que es una parte más de la investigación. A mí me parece perfecto. Han sentado será porque hay causas para ello. Tiene que responder como todo el mundo. La justicia debe ser aplicable para todos. El testigo podemos ir cualquiera. Cuando lo sientan como testigo habrá base. Lo que pasa es que en España, pues al no estar acostumbrados que un presidente declare, sea la primera vez en la historia, pues claro, es muy noticiable. Que dirán su testimonio y no creo que sea una cuestión política para verle ahí y sacar la foto, sino que supongo que será porque creen que tiene algo que decir. La declaración de Mariano Rajoy no es la única noticia en torno a la corrupción que acapara titulares en nuestro país. Hoy hemos conocido un nuevo escándalo
en relación al partido en el Gobierno que nos lleva hasta Córdoba. Nuevas revelaciones también en torno a la Operación Soler, que investiga la gestión de Ángel María Villar al frente de la Federación Española de Fútbol. Contamos para ello con Juan Fluger, de La Gaceta, y con Carlos Garayoa, de Punto Pelota. Les están viendo ya en pantalla. Juan, empezamos por ti. Según desvela el diario del Confidencial, el Partido Popular de Córdoba habría cargado a una inmobiliaria gastos en la etapa del número 2 de Interior. El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. Juan, buenas noches. ¿Qué sabemos de esta información? Buenas noches, Beatriz. Un nuevo caso de corrupción salpica al Partido Popular, esta vez en Córdoba. Nos remontamos al año 2008, cuando José Antonio Nieto, el actual secretario de Estado de Seguridad, era el presidente provincial del partido. Entonces, en la campaña para las elecciones municipales, una empresa, Prasa, habría emitido una serie de facturas que estarían fraccionadas y además con los conceptos alterados. Todo esto lo hemos sabido a raíz de la investigación de la trama púnica que ha arrojado unos correos electrónicos cruzados entre la empresa y los responsables económicos del partido en Córdoba. Si esto se confirmase, estaríamos hablando de otro nuevo caso de financiación ilegal. ¿Qué dice el Partido Popular? El Partido Popular desde Córdoba dice que todas las cuentas de la formación están auditadas en el Tribunal de Cuentas, que todos los presupuestos aprobados y utilizados en las elecciones municipales fueron a través de transferencias realizadas desde el Partido Popular a nivel nacional y que en ningún momento se han salido de esa legalidad que marca la ley de partidos políticos. De momento, aseguran que esto puede ser una campaña de acoso y derribo contra el número 2 del Ministerio del Interior. Pero los correos electrónicos son claros y contundentes en su contenido. Gracias, Juan. La putrefacción de un sistema que queda aún más en evidencia si tenemos en cuenta que salpica a todos los estamentos, de la política a los ayuntamientos, pasando por la banca y comparada en el fútbol. ¿Qué novedades conocemos sobre el escándalo de la Federación de Fútbol? Carlos, hoy le ha tocado el turno de declarar a la secretaria personal de Villar. ¿Sabemos cuáles han sido los titulares más llamativos de su comparecencia ante el juez? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues de momento no puedo darte ningún gran titular de lo que ha acontecido en esta sala de la Audiencia Nacional, ya que no ha trascendido, pero lo que sí sabemos por parte de fuentes cercanas a la Audiencia Nacional y a la Federación es que Esther Gastón, la secretaria general de la Federación y mano derecha de Villar, ha tenido que responder a una pregunta muy concreta. Concretamente, ¿por qué se pensaba despedirla de la Federación con una indemnización de 200.000 euros para posteriormente volver a contratarla con un sueldo anual de 300.000 euros? Y durante los próximos días van a seguir desfilando investigados de esta Operación Soler por la Audiencia Nacional para ver a la juez Santiago Pedraz. Entre ellos está la jefa de la Federación Española de Fútbol, María José Claramunt, directora general, a la que todos en la Federación, en el círculo interno, le llamaban la jefa. Está relacionada con la negociación de partidos amistosos de los que posteriormente iba a beneficiarse Gorka Villar, así como la negociación de venta de derechos televisivos y contrato de patrocinadores. También tendrá que pasar a declarar. Parece que tenemos algunos problemas con esa conexión con Carlos Garayoa. Trataremos de recuperarlo en los próximos minutos. De momento cerramos este bloque de corrupción con otra noticia. La Fiscalía se ha querellado contra el banquero Jaime Botín por presuntamente haber eludido 1 millón a Hacienda. El Ministerio Fiscal sospecha que el banquero y expresidente a la sazón de Bankinter, Jaime Botín, y otras 3 personas las acusa de un delito contra la Hacienda Pública cuya cuota defraudada ascendería a una cifra superior a 1 millón de euros. La Fiscalía les acusa de haber creado un entramado de empresas a través del cual habrían deslocalizado de manera artificiosa una aeronave propiedad de Botín en Portugal, donde no existen impuestos para este tipo de actividades, a pesar de que realmente el avión tenía su base de movimientos en España, en su mayor medida en el aeropuerto de Torrejón de Ardoz. Y en materia económica, el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez Pallete, ha designado a Ángel Vilá como nuevo consejero delegado y rediseña así el esquema organizativo de la compañía. Luis Blasco, sobrino de Alierta, sale en cambio de la multinacional. El consejero de administración de Telefónica, el consejo que se celebrará mañana miércoles, está previsto que nombre a Ángel Vilá Boix, hombre de confianza del presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, y hasta ahora director de Estrategias y Finanzas, como nuevo consejero delegado de la compañía. Así lo han anunciado
en un comunicado enviado a los medios. El nombramiento del nuevo consejero delegado de Telefónica consolida el modelo operativo introducido en el año 2014. Así, las 5 operadoras, España, Brasil, Hispanoamérica, Alemania y Reino Unido, y también las direcciones generales comercial, digital y de recursos globales, reportarán directamente al consejero delegado que se nombrará mañana. El portavoz de la Asociación de Consumidores Facua, Rubén Sánchez, ha tildado hoy de pequeños retoques impuestos por Bruselas el anteproyecto de ley de contratos de crédito inmobiliario que prepara ya el Ejecutivo y ha advertido de que la nueva normativa no acabará con los fraudes. Sánchez ha reclamado una reforma legislativa más radical y ha vaticinado que no la hará el Gobierno actual, como no lo ha hecho antes con la cláusula suelo, los gastos de formalización de hipotecas o con ningún fraude bancario que permanentemente perdona no aplicando las multas que debería de imponer. Nosotros creemos que la actualización de la normativa que va a aprobar el Gobierno de España no va a solucionar los problemas que sufren los consumidores, no va a solucionar los abusos bancarios, no va a acabar con los fraudes, no va a dejar de judicializar la problemática que tienen los usuarios con las hipotecas por cláusulas abusivas o por desahucios abusivos, y creemos que habría que proceder a una modificación mucho más radical. A pesar de que aún faltan varios meses para su aplicación, ya conocemos muchas de las novedades de este anteproyecto de ley. 2 visitas al notario es una de las claves principales que se introducen. Repasamos los principales factores que afectarán a las hipotecas en el siguiente vídeo. 2 visitas al notario. La norma introduce como obligatoria una primera visita en la que el cliente será informado y asesorado de todos los detalles que incluya su contrato. La vista se celebrará dentro de los 7 días anteriores a la firma del contrato y será, en principio, gratuita, con el objetivo de que reciba asesoramiento específico sobre las condiciones. En la segunda visita será cuando se firme la autorización para la hipoteca. Se endurecen las condiciones para evitar impagos y desahucios. Los bancos tendrán que esperar más tiempo y elevar el nivel de vencimiento anticipado. Hasta ahora, las entidades podían iniciar la ejecución hipotecaria a partir del 3er mes de impago. En dicho marco, las entidades tendrán que esperar a que el consumidor deje de pagar el 2% del total de préstamos en la primera parte y del 4% en la segunda, antes de iniciar el embargo y ejecución. Si el hipotecado quisiera amortizar su crédito antes de tiempo, la entidad no podrá cobrar comisión por reembolso anticipado total o parcial como norma general. Por otra parte, se prohibirá la venta de paquetes de productos vinculados a las hipotecas, como es el caso de los seguros del hogar. Es decir, no podrán existir operaciones vinculadas, salvo que se demuestre que son beneficiosas para el prestatario. Se incorpora con retraso un mandato de la Unión Europea, que los consumidores puedan cambiar la hipoteca a la moneda o divisa del país en el que residan. Y desde Facua también han denunciado la anomalía que existe en la brecha en el recibo de los españoles, de lo que los españoles pagan por el agua y lo que pagan otros. Una diferencia de hasta un 256% según el calibre de su contador o la ciudad en la que residan. Primero, seguimos detectando diferencias abismales en las tarifas del agua del grifo en España. Hay hasta un 256% de variación en función de la ciudad donde vivamos, lo cual supone que una familia de 3 miembros que consume 10 metros cúbicos de agua al mes puede pagar con una variación de hasta 238 euros al año en función de que viva en la ciudad con las tarifas más altas o más bajas. Si el consumo es mucho más elevado, si el consumo alcanza los 20 metros cúbicos mensuales, la diferencia anual también se dispara hasta nada menos que 617 euros anuales. Pues tenemos conexión en directo con Miguel Ángel Uriondo, él es periodista económico del Español. Señor Uriondo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Señor Uriondo, con lo que sabemos hasta ahora, ¿qué le parece el anteproyecto de ley que prepara el Ejecutivo sobre la nueva ley hipotecaria? Bueno, yo creo que es una ley que intenta cambiar cosas para mejor, que intenta evitar situaciones que hemos vivido en este país y que ha llevado en muchas ocasiones a momentos dramáticos como los desahucios, y en general creo que es bastante garantista, así que no tengo nada que objetarle si todo sale como está previsto. La principal novedad de la que se habla es de las 2 visitas obligatorias que se van a exigir a los compradores. ¿Para qué sirve exactamente esta medida?
Bueno, son 2 visitas al notario obligatorias. Yo creo que es una forma de intentar evitar unas situaciones de aquí te pillo, aquí te mato, de vamos a firmar cualquier cosa de cualquier manera. Yo creo que el hecho de que el consumidor tenga mucha más y mejor información sobre lo que está firmando es una de las claves de esta ley. Así evitamos situaciones como las de las cláusulas suelo con todo lo que han traído después. Habrá menos gastos de cancelación. Para que nos entienda todo el mundo que esté en casa, ¿esto qué es lo que significa exactamente? Bueno, cancelar el préstamo consiste básicamente en amortizarlo, en pagarlo todo de golpe. Es algo que normalmente se puede hacer cuando tú cambias de hipoteca a otra hipoteca, y lo que yo creo que desde el Gobierno han trasladado es que es una forma de conseguir que muchos españoles se planteen la posibilidad de cambiar de una hipoteca de tipo variable a una hipoteca de tipo fijo. Muchas hipotecas de tipo variable, ahora mismo en este momento que estamos en una situación de tipos bajos, parecen estables, pero en realidad no lo son. Dentro de unos años podríamos vernos en una situación en la que los importes de las cuotas de las hipotecas volvieran a ser muy altas. Si te pasas una hipoteca de tipo fijo, esta situación podría controlarse. Entonces yo creo que es una forma de potenciar la competencia entre los bancos y que aquellos que ofrezcan tipos fijos a los clientes de otras entidades puedan atraérselos, y así yo creo mejorar la estabilidad de los pagadores en el futuro. Además, según avanzan fuentes del Ejecutivo, será mucho más difícil ejecutar un desahucio. ¿Esto por qué? Bueno, en principio debería ser más difícil ejecutar un desahucio porque ya no se habla tanto de las cuotas que se tienen que impagar para poder empezar el proceso, sino del porcentaje sobre el total del préstamo que se ha tenido que impagar. Entonces, en función de una serie de baremos, ya no consiste en haber dejado de pagar 3 cuotas, sino haber dejado de pagar un porcentaje determinado del préstamo antes de poder empezar este proceso. Además, ese porcentaje es menor en la primera parte de la vida del préstamo y mayor en la segunda parte, con lo cual personas que llevan muchos años pagando su hipoteca, para ser desahuciadas lo tienen es un poco más complicado que se les desahucie. Por último, no me gustaría dejar de preguntarle por la demanda hecha por Facua sobre la desigualdad en el recibo del agua doméstica, que varía en España un 256%, lo que puede suponer que un consumidor pague desde 238 hasta 617 euros más al año. ¿Esto cómo es posible y cómo se puede llegar a solucionar de alguna manera? Bueno, ¿cómo es posible? Yo creo que si miras la ciudad en la que más cara está el agua y la ciudad en la que más barata está, se explica por sí mismo. En la ciudad en la que más barata está, juraría que era Oviedo, y en la que más cara está es Murcia. Pues está más barata en función de la cantidad de agua que hay a tu disposición. Yo soy marido de una asturiana y te aseguro que agua no nos falta. Entonces la cuestión es cómo se puede resolver esa situación. Yo creo que las medidas que propone Facua reconocen la diferencia de precios, pero insisten sobre todo en penalizar el derroche y favorecer que los precios sean más bajos para las personas que directamente necesitan para usos esenciales el líquido elemento. Pero en realidad es una situación diferente, porque en España tenemos situaciones hídricas muy distintas. Miguel Ángel Uriondo, gracias un día más por su explicación tan útil como didáctica, y muy buenas noches. Muy buenas noches. Voluntad y decisión para no claudicar ante quienes predican la desunión y se abandonan al pesimismo. En el mundo de hoy, Europa no es solo una esperanza para los europeos. Persistir en la unidad, mensaje con remite de Santiago, prácticamente idéntico al lanzado por el rey Felipe VI desde Barcelona, donde ha acudido a conmemorar el 25 aniversario de los Juegos Olímpicos del 92. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado hoy, al ejercer por 4ª vez como delegado regio de la ofrenda nacional al apóstol, a la necesidad de persistir en la unidad en España y en el contexto europeo, y ello necesariamente sin claudicar. Como si se hubieran puesto de acuerdo, el rey llamaba también a la unidad de todos los españoles en presencia de Puigdemont para conseguir éxitos a la altura de Barcelona del 92. El monarca también ha recordado que hace tan solo unas semanas se conmemoraban las elecciones generales del 77 y el ingreso de España en el Consejo de Europa. Hechos que hace 40 años, decía el monarca, supusieron el punto de partida de una nueva etapa que se caracteriza por la consolidación de nuestra convivencia democrática. No quiero terminar estas palabras sin reafirmar mi convicción de que todos juntos continuaremos nuestra trayectoria impulsando, mejorando y acrecentando el progreso que hemos sabido lograr durante décadas de esfuerzo solidario
de espíritu de concordia y de confianza en el futuro. Eduardo, mensaje prácticamente idéntico, pero desde puntos de España muy equidistantes. ¿Por qué Felipe ha preferido arropar a los independentistas en Barcelona en pleno desafío en lugar de acompañar al apóstol en el Día del Patrón de España? ¿Qué es lo que tendría que haber hecho? ¿Por qué lo ha hecho? Pues solo él lo sabe, los demás lo podemos sospechar. Podemos otorgarle a la efeméride del 25º aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona toda la importancia y trascendencia que se quiera. Podemos magnificar, 25 años después, aquellas Olimpiadas hasta entrar de lleno en ese esfuerzo baldío e inútil que es como Ortega definía la melancolía. Vale, sí. La Olimpiada del 92 es lo más importante que ha sucedido en España desde el descubrimiento de América, cuyo 5º centenario, por cierto, conmemoramos aquel mismo año con menos pompa, menos protocolo y menos entusiasmo que los Juegos Olímpicos. Pero con todo y con eso, el rey de España debería haber estado hoy en Compostela abrazando al apóstol, patrón de la nación y de la historia sobre la que él reina. Y no en Barcelona, dándole mimitos a los separatistas catalanes, quienes, por cierto, no han tenido ni una sola palabra de gratitud, negándose a recordar en tan importantísima efeméride, el 25 aniversario de una Olimpiada, que el esfuerzo colectivo que provocó aquel éxito sin precedentes desde los antiguos y originales Juegos Olímpicos griegos fue de todos los españoles, porque las Olimpiadas modernas, resucitadas por el barón de Coubertin, se singularizan y se celebran en las ciudades. Pues claro, ¿dónde si no? Pero las pagan, las financian, las vertebran y las organizan los estados. Las naciones de las que forman parte las ciudades elegidas como sedes olímpicas. Es evidente que el apóstol Santiago no merece el respeto que el rey de España sí le ha brindado hoy a Puigdemont. Así nos luce el pelo a todos, claro. Gracias, Eduardo. Y el Gobierno de la Generalitat recurrirá ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Supremo los controles adicionales impuestos por el Ejecutivo sobre el Fondo de Liquidez Autonómica. Rechaza de esta forma facilitar al Gobierno la lista de funcionarios que reclama Moncloa y anuncia que asumirá la defensa jurídica de todos los trabajadores públicos. Ha sido el propio Junqueras quien ha anunciado en una presentación este doble recurso ante una medida que él ha considerado irresponsable y que el portavoz Jordi Turull ha tachado de arbitraria. Un anuncio del que se deduce que los consejeros contarán desde ahora con la defensa jurídica de la Generalitat de Cataluña en el caso de verse inmersos en querellas o procedimientos judiciales como consecuencia del cumplimiento de acuerdos de gobierno o por obrar en el ejercicio de sus funciones mandadas por los independentistas. El govern presentarà al llarg dels propers dies un doble recurs, dos recursos, tant davant del Tribunal Suprem com davant del Tribunal Constitucional, perquè considerem que les mesures anunciades per la CDGAE són absolutament desmesurades i no es corresponen en absolut a allò que hauria de condicionar, allò que hauria d'exigir en el tema del FLA. Y a pesar de los esfuerzos por tranquilizar a los miembros del Ejecutivo Autonómico catalán, el miedo sigue cundiendo entre los consejeros. Continúa el goteo de ceses, de dimisiones que estamos viviendo en los últimos días. Hoy le ha tocado el turno al número 2 de Culturas. Apenas 15 días después de su nombramiento, el hasta hoy número 2 del Departamento de Cultura de la Generalitat, Xavier Guibert, un alto cargo de la Administración catalana desde el año 2010, ha cesado como secretario general de esa consejería tras haber sido nombrado para este puesto el pasado día 11 de julio. El conseller de Presidencia, Jordi Turull, ha anunciado tras la reunión del Consejo Ejecutivo que el Gobierno ha nombrado para el cargo que deja Guibert a Dolors Portús, nacida en Torelló, Barcelona, en el año 51 y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de la Ciudad Condal. 98 millones de euros en publicidad institucional. Es lo que se gastó Artur Mas entre 2011 y 2015. 4 años dilapidando el dinero público de todos los españoles, de todos los catalanes, en publicitar el proceso independentista en medios afines. Los datos han sido hechos públicos por la propia Generalitat de Cataluña a través de la Comisión Asesora de Publicidad Institucional. Para hacernos una idea de lo elevadísima que es esta cifra, que se destina a pagar, como decimos, anuncios publicitarios de los diferentes departamentos del Gobierno catalán, todo lo invertido por la Generalitat durante estos 4 años representa casi el 60% de los 175 millones de euros que ha invertido la Administración Central para este mismo concepto en toda España.
Un presupuesto que además se fue incrementando paulatinamente año a año, desde los poco más de 10 millones de euros que la Generalitat se gastó en publicidad institucional en el año 2011, hasta triplicar esta cifra en el año 2015 con unos presupuestos que rondaban los 30 millones de euros. Un crecimiento exponencial en el que no solo llegó algún año a equipararse con el presupuesto total invertido por el Gobierno en todo el territorio nacional, sino que llegó a superarlo. Es el caso del año 2013. En este año es cuando Artur Mas se gastó 20,3 millones de euros frente a los 17,4 que se gastó el Gobierno de la Nación. Pero vamos a ver ahora detalladamente el desglose de este gasto. El 70% del presupuesto, el 72% destinado a publicidad, proviene de Presidencia. 71 millones, que es lo que se gastó Presidencia ese año. Invirtieron el 50% en prensa escrita, un 20% en medios televisivos, otro 15% en radio y un 8% en Internet. Los medios digitales, como ven, fueron los menos beneficiados por el Gobierno. Pero ¿por qué decimos que otorgaron esta publicidad a medios afines? Bueno, pues aquí está la prueba. Del presupuesto total gastado, 98 millones de euros, esos 98 millones de los que le hablábamos antes, casi 15 se otorgaron a dedo a el periódico, al diario independentista, el periódico de Cataluña, casi 9 al Punt Avui. La Vanguardia también puede estar contenta, agradecida, con más de 5,5 millones. Seguimos viendo Ara, 4.900.000 euros, RAC-U, 4.600.000, WIT TV, beneficiado con 4 millones, TV3, un poco por encima de los 2 millones. Pero es que si hacemos un cómputo de todo ello, llegamos a una conclusión, y es que el Grupo Godó fue uno de los más beneficiados, con más de 16,5 millones de euros en publicidad institucional. Veamos ahora cómo se lo agradecieron a la Generalitat. Los ejemplos de manipulación a favor de la independencia del mal llamado procés independentista son constantes, por lo que sería imposible detallarlos todos. Hemos elegido 3 en el caso de La Vanguardia. Esta noticia que van a ver, en la que La Vanguardia asegura, sin sonrojo, que Cataluña sería el 38º país más competitivo del mundo en caso de ser independiente, en contra del criterio de todos los expertos del mundo, que dibujan una Cataluña arruinada e incapaz de hacer frente a sus gastos más básicos. Pero veamos más noticias. El mismo diario afirma que un informe avala que la secesión pactada sería la vía más rentable para Cataluña, o este otro. Vamos a verles, porque también les vale el humor. Una viñeta en la que les vale para hacer política. Aquí queda claro que si llevas una bandera de España, bueno, pues eres un fascista o eres un esquín. Pero vamos a ver más ejemplos de esos medios que se vieron beneficiados por la Generalitat. El periódico era cuantitativamente el más beneficiado directamente, con 14,5 millones. ¿Quieren saber por qué? Bueno, pues vamos a verlo en este ejemplo. Clamor soberanista por el nuevo arresto de la CUP. Falso absolutamente, porque se sabe que allí, en esa manifestación concreta, hubo 4 gatos. ¿Qué pasa si miramos al Punt Avui? No dista mucho de lo que les hemos enseñado hasta ahora. Y es que, bueno, pues el pueblo nunca falla, titular que utiliza el Punt Avui, rescatando una de las tesis totalitarias utilizada, entre otros, por Goebbels. O este ejemplo que van a ver, en el que evitan nombrar la nacionalidad de Mireia Belmonte, una catalana orgullosa de ser española. Una costumbre, la de dilapidar el dinero público, que no han abandonado, y la prueba de ello es la organización de Happy Hours en Miami para publicitar internacionalmente la independencia de Cataluña con dinero público, con el único objetivo de activar el censo en el extranjero. Entre copas y cócteles de lujo se pretende explicar a los concurrentes las ventajas y bondades de inscribirse en este censo, que podría ser utilizado como censo encubierto para ese referéndum ilegal. El evento, organizado por el Catalan Institute of America, asociación dedicada a promover la lengua y cultura catalana en Estados Unidos y cuya web aparece plagada de contenidos a favor de la independencia, ha contado también con el apoyo de Òmnium Cultural, fundación independentista. Y 50 personalidades internacionales han defendido el derecho de los catalanes a celebrar el referéndum ilegal. Lo han hecho en un manifiesto que, bajo el título de Les Catalans Vote, o Dejad votar a los catalanes, reivindica que la mejor forma de resolver las disputas internas legítimas es emplear las herramientas de la democracia. Llaman, eso sí, desde la equidistancia, al Gobierno a trabajar junto a las instituciones catalanas para que los ciudadanos de esa región puedan votar su futuro político, futuro
que a ellos no les afecta ni les va a afectar nunca. Laura Fernández Cañas, buenas noches. Buenas noches. Pues así es, entre los nuevos firmantes del manifiesto difundido en el 2014 y firmado de momento por medio centenar de personalidades foráneas, figuran también más de un premio Nobel de la Paz, como Jody Williams, activista americana por los derechos humanos y coordinadora de la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersona, o la activista boliviana Rigoberta Menchú, defensora, entre otras causas, de los terroristas de las FARC. Pero también se han sumado artistas y músicos como Yoko Ono, que tras destruir a los Beatles parece ahora estar empeñada en hacer lo propio con España. Lo hace claro desde su piso en el Upper East Side, el barrio pijo de Nueva York, desde donde también lucha en contra del fracking, de la discutida técnica de extracción de hidrocarburos, y sale en defensa del fundador de Wikileaks, perseguido por autoridades de Estados Unidos. A Yoko Ono le acompañan Peter Gabriel, el cantautor cubano y fiel trovador de Fidel Castro Silvio Rodríguez, y el actor de Hollywood Viggo Mortensen, entre otros. Y en el ámbito deportivo, el exjugador del Barça, Hristo Stoichkov, que por lo visto tiene más que la camiseta azulgrana en común con Gerard Piqué. Pero como no todo podía ser celebrities empatizando con Puigdemont y Junqueras a miles de kilómetros de distancia, también han sido varios los escritores y artistas catalanes que, conociendo la realidad que ahí se vive, han alzado su voz públicamente en contra de la independencia catalana y por ende de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Es el caso de Eduardo Mendoza, ganador de un premio Cervantes, que cree que el referéndum propuesto para el 1 de octubre es un proceso descarrilado. En la misma línea, Juan Marsá, que también ganó ese premio y que cree que es rigurosamente incompatible con un Estado de Derecho. Y en el ámbito musical, Joan Manuel Serrat, uno de los más famosos cantantes de Cataluña, asegura que él no iría a votar a unas elecciones que no apelaran a la mayoría ciudadana y que no fueran realmente vinculantes. Y más allá de las artes, también rechaza la independencia Joan Botella, catedrático de Ciencias Políticas y decano de Derecho de la Universidad de Barcelona, que dice que no solo tiene sentido, sino que tampoco tiene validez internacional, que no es conforme con la regulación constitucional española, que tampoco hay una junta de censo, ni ley electoral, ni neutralidad de los convocantes. Cada uno puede tener la opinión que quiera. No estoy de acuerdo con eso. Ellos sabrán. Muy mal. Pero vamos, si quieren irse, que se vayan. Eso sí, sin subvenciones de España ni nada de nada. Cada uno arrima el ascua de su sardina. Tal vez tendrían que tener una opinión neutral, ni a favor ni en contra. Que supongo que opinan de lo que no saben. Es un poco opinión personal. Las personalidades también, en un porcentaje mayor o pequeño, quieren su cuota de pantalla. Es su opción y me parece muy bien, ¿no? No conocen la situación, creen que están apoyando una causa del débil contra el fuerte, cuando realmente no estoy tan seguro de que los catalanes, en este caso independentistas, sean los débiles. Bueno, Eduardo, ¿a ti qué te parece? Porque a la gente en la calle no les parece mal del todo, que Yoko Ono viene de Cataluña, Peter Gabriel, Stoichkov, Viggo Mortensen... Yoko Ono, la geisha de John Lennon. Está justo. Bueno, pues éramos pocos y parió la abuela, o sea, Yoko Ono. Diversos y pintorescos personajes del mundo de la farándula, titiriteros de Payasos sin fronteras, intelectuales a la pomada de la bien pagada y futbolistas con más kilos que títulos, que ya no están ni para jugar en la selección del Imserso, que lo ignoran todo de España, de nuestro devenir histórico, se creen con el derecho que les debe otorgar la ciencia infusa que fuman y la frivolidad esencial en la que chapotean a opinar sobre el derecho de Cataluña a romper España. Los más destacados académicos de esta ONG, Payasos sin Fronteras, son Yoko Ono, la viuda de John Lennon. Ese es todo su currículum, lo siento, feministas, viuda de John Lennon. El mamporrero castrista Silvio Rodríguez, que compone odas y madrigales sobre los cadáveres que el tirano comunista amontona en Cuba desde hace más de medio siglo. Y Hristo Stoichkov, un cíngaro búlgaro que jugando en el Barça estaba más presto al insulto, al salivazo, al puñetazo y a la patada que a la geometría del fútbol y al vuelo del balón. Todos ellos lo ignoran absolutamente todo de España, pero como todos los payasos jubilados, creen tener derecho a opinar sobre lo que desconocen, el derecho de autodeterminación y su aplicación en Cataluña. Nada hay peor que las viejas vedetes buscando a costa de lo que sea la fama perdida entre las arrugas del calendario
y del espejo. Muchas gracias, Eduardo. Y Nicolás Maduro es uno de esos personajes internacionales que ha salido en defensa de la celebración del referéndum ilegal en Cataluña y que los independentistas pretenden llevar a cabo el 1 de octubre. El que ha sumido a su país en la miseria y el hambre, dejando un rastro de muerte y presos políticos, se atreve a hablar de derechos de los ciudadanos en otros países. A él precisamente se ha referido esta mañana el expresidente del Gobierno, Felipe González. Maduro está consiguiendo que Venezuela sea un Estado fallido, el Estado más rico de América Latina convertido en un Estado fallido. Y visiblemente enfadado se ha mostrado también con el tirano venezolano Luis Fonsi después de que Maduro usara su canción de Despacito como sintonía para publicitar la Asamblea Constituyente que convocará el próximo día 30 de julio y con la que el chavista quiere blindarse en el poder. El cantante en Twitter ha manifestado su alegría por las versiones que vayan naciendo de su tema, pero nunca de algo que se use con fines propagandísticos para manipular además la voluntad de un pueblo que pide a gritos libertad. Y en página nacional, el 80% de las bases de Podemos han dicho sí a gobernar con García Paje en Castilla-La Mancha. Casi la mitad de los inscritos en Podemos en esa región ha votado sobre ese principio de acuerdo para entrar en el gobierno de Emiliano García Paje. En concreto, han votado 4.584 afiliados, un 48% de los inscritos, más del doble de los que lo hicieron hace 2 años para apoyar la investidura de Paje. El 78% de los que han votado ha dicho sí, en concreto 3.562 personas favorables por los 1.006 en contra de que este acuerdo, que es lo que supone al final un 22% del porcentaje total. José García Molina, secretario general de Podemos en la región, asegura que ya ha recibido la felicitación de Pablo Iglesias y que la formación entra en un momento nuevo de cara al futuro y en un debate que se debe resolver si queremos ser una oposición permanente o un gobierno diferente, ha dicho. Por su parte, Pablo Echenique ha celebrado el acuerdo como el preludio de lo que en no mucho tiempo puede terminar pasando a nivel nacional. Enhorabuena a Castilla-La Mancha, Podemos, por el resultado. Un acuerdo que marca el camino de lo que podría y debería, dice, suceder en España. De un compromiso y en el momento en que lo he dicho, igual que dije que si la consulta era negativa dimitiría como secretario general. No creo que un secretario general pueda salir o seguir adelante cuando sus bases le están dando la espalda a una iniciativa que ha defendido. Igual que dije eso, si la consulta hubiera sido negativa, hubiera triunfado el no, hubiera dimitido como secretario general, cada vez que he hecho o he firmado un compromiso, yo sí lo he cumplido. Ese es el objetivo de Podemos, irse haciendo poco a poco con el territorio nacional, y así lo han dejado claro tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón en un artículo publicado en el diario 20 Minutos. En él ambos firman un texto en el que repasan la situación política de nuestro país, ven a su formación y sus confluencias como la fuerza hegemónica del polo del cambio. Piden además al Partido Socialista que sigan dando pasos de acercamiento hacia ellos y diagnostican el que en su opinión es el fracaso constatado del Partido Popular a la hora de regenerarse. Consolidando y ampliando el cambio en Madrid, el cambio en España estará más cerca, aseguran. Además, Iglesias y Errejón consideran que los ayuntamientos del cambio, los de las ciudades medianas y grandes gobernadas por candidaturas apoyadas o impulsadas por la formación morada en las elecciones municipales de 2015, son un ejemplo de la gestión que van a tratar de extender en las elecciones de 2019 a las comunidades autónomas. En Podemos dicen literalmente en el artículo: nos marcamos el gobierno de las comunidades autónomas como nuestro principal objetivo estratégico en este ciclo político. Los dirigentes de Podemos se proponen poner en práctica desde las autonomías un Estado emprendedor frente al Estado depredador del PP, así lo dicen, y concluyen: consolidando y ampliando el cambio en Madrid, el cambio en España estará más cerca, por lo que Errejón tiene todas las papeletas de capitanear esa candidatura a la comunidad madrileña. La rápida, coordinada y profesional actuación de la policía ha evitado un incidente grave en Beni Enzar. Todo mi apoyo a la gente herido. El ministro del Interior, en la línea de lo defendido por el buenismo europeo, ha querido quitar importancia al ataque de un hombre que, armado con un cuchillo y al grito de Alá es grande, ha atacado a uno de los policías apostados en el paso fronterizo de Melilla,
que separa España de Marruecos y que es la puerta de entrada a Europa de muchísimos yihadistas. Califica el ataque de incidente grave y no nombra en ningún momento el grito proferido por el atacante, que es la identificación que utilizan los miembros del ISIS para reivindicar sus atentados. El ataque se ha producido en la frontera de Beni Enzar a primera hora de la mañana y, gracias a Dios, el agente ha resultado herido con levedad, con apenas un corte en la mano. Pues ha sido posible gracias a la rápida y creativa actuación de la policía, que han conseguido parar al terrorista, así como van a ver, con la ayuda de una baliza de seguridad vial han conseguido derribarlo para, acto seguido, rodearle y, una vez reducido, poder desarmarle. Pues no es de extrañar que España sea a día de hoy ejemplo a seguir en todo el mundo en materia de la lucha antiterrorista. Así lo refleja un informe estadounidense en el que se asegura literalmente que las capacidades antiterroristas de España, coordinadas por el CITCO, han demostrado ser eficaces, que somos también líderes en el área de antiblanqueo contra la financiación del terrorismo. España investiga y persigue eficazmente la financiación terrorista y utiliza medidas de decomiso para congelar los activos terroristas, y que hemos mejorado, dice también ese informe estadounidense, en gran medida la capacidad de las autoridades para atacar la financiación del terrorismo por la vía de imponer las instituciones financieras y otras empresas mayores requisitos y penas más duras para los incumplimientos. Eduardo, pues vamos a analizar, si te parece ya, lo primero. ¿Qué te parece que el ministro del Interior, aunque no ha dicho que fuera un loco, pero sí ha callado en ese tuit que se trataba de un ataque de una persona armada que ha proferido el grito de Alá es grande cuando lo perpetraba y que además lo califique de incidente? Bueno, el ministro de Interior, si no, no lo sería, es un fiel alumno de los dictámenes de lo políticamente correcto que nos vienen desde Bruselas y desde Naciones Unidas. Vamos a ver, esto comenzó hace 2 años, cuando en esa noche vieja en Alemania, en una ciudad como Colonia, se produjeron violaciones masivas de chicas alemanas por refugiados musulmanes. Digámoslo alto y claro, refugiados musulmanes. El alcalde de Colonia, el jefe de la policía de Colonia, la alcaldesa, para más INRI, la alcaldesa de Colonia y el jefe de la policía ocultaron la identidad étnica de los violadores y su credo religioso. Porque estábamos en plena campaña del bienvenido refugiados. Lo ocultaron. No lo pudieron ocultar durante mucho tiempo. Salió a la luz. Ninguno de los dos dimitió. No pasó nada, o por mejor decir, sí pasó. A partir de entonces, las chicas alemanas de la ciudad de Colonia se dispuso que viajasen en vagones destinados solo para mujeres, para que no fueran víctimas de violaciones de musulmanes refugiados. O sea, se las confinó, se les hurtó su libertad de viajar como cualquier ciudadano alemán en un vagón con mujeres, niños, ancianos, hombres, y se las confinó en vagones solo para chicas. Bien, esto viene sucediendo desde hace 2 años porque reconocer, dar la información correcta de la identidad étnica y religiosa del terrorista implica reconocer que es un problema endógeno de Occidente y no exógeno. O sea, no es que estén en las fronteras de Occidente como los bárbaros en la frontera del Imperio Romano, no, los tenemos dentro. Los tenemos dentro, conviviendo con nosotros, refugiados en nuestros códigos civiles, en nuestros derechos civiles, en nuestro sistema del estado de bienestar. Disfrutan de todas las bondades del Occidente cristiano que quieren destruir. Y los tenemos dentro. Y reconocer que están dentro es, a la vez, tener que reconocer obligatoriamente que la política del multiculturalismo, que la política de acogida ha sido un rotundo fracaso.
Y eso no lo van a hacer. Eduardo, no cabe duda que la versión del ministro, que sea un loco, enloquecido y que le haya dado por gritar Alá es grande, bueno, pues podría ser que se tratara de una persona que no tenga ninguna adhesión ni ninguna creencia, bueno, pero es poco probable. Es muy poco probable, es posible, pero muy poco probable. Yo le daría un 2% a esa posibilidad. Está siendo hasta generoso. Siendo generoso. Vamos a ver, efectivamente, todo yihadista es un perturbado. Todo yihadista es un perturbado por los 255 mandatos coránicos que le piden, le obligan a matar infieles, o sea, judíos y cristianos. Claro, porque el Corán es perturbador en ese sentido, inquietante y perturbador. Es un libro de guerra, no es un libro religioso. Por mucho que el ministro y todos sus congéneres de lo políticamente correcto se empeñen en decir lo contrario. Claro que están perturbados, como están perturbados por todas las prédicas que reciben todos los viernes de oración en todas las mezquitas de España y del resto de Europa, en las que se les incita a practicar la yihad, al menos una vez en su vida, de una manera directa, como este criminal de la frontera de Melilla, o de una manera indirecta. ¿Y cuáles son las maneras indirectas? Pues a través del apoyo logístico, de darles cobertura, de refugiar a los soldados de la yihad en barrios como Molenbeek o en Manresa, por ejemplo. Pues Eduardo, te referías al Corán como algo inquietante y perturbador, y también es inquietante y perturbador la amenaza lanzada por Corea del Norte hoy con llevar a cabo un ataque nuclear contra Estados Unidos si intenta derrocar a su líder en respuesta a la reciente insinuación del director de la CIA de llevar a cabo un cambio de régimen en el país comunista. Corea del Norte amenazó este martes con llevar a cabo un ataque nuclear contra Estados Unidos si intenta derrocar a su líder, en respuesta a la reciente insinuación del director de la CIA de realizar un cambio de régimen en el país comunista. El director de la Agencia Central de Inteligencia, Mike Pompeo, aludió en un foro la semana pasada a la posibilidad de un cambio de régimen en Pyongyang, al decir que lo más importante que Washington puede hacer es separar la capacidad nuclear y a alguien con un propósito, en referencia al líder norcoreano Kim Jong-un. Según Corea del Norte, Estados Unidos se ha pasado de la raya al insinuar un cambio de régimen y afirmó que de verse comprometido su futuro, Pyongyang debe aniquilar de manera preventiva a aquellos países y entidades que estén directamente o indirectamente involucrados, movilizando todo tipo de ataques, incluidos los nucleares. Estas palabras llegan el mismo día en el que Corea del Norte anunció la visita a su territorio del segundo encargado de las estancadas negociaciones a 6 bandas para la desnuclearización del país por la parte rusa, Oleg Burmistrov. Pyongyang dejó claro a Burmistrov que no va a ceder ni un ápice en su voluntad de fortalecer su potencial nuclear. Nos marchamos. A continuación, ya lo saben, tiempos modernos, gracias por nada y El gato al agua a las 10 de la noche. Tiene una cita ineludible con Gonzalo Vans a esa hora. No se lo pierdan y nosotros volveremos mañana, si Dios quiere, a las 8:30 de la tarde. Gracias y buenas noches.